Estoy encantado de que el Campus del Mar haya empezado con este nuevo programa, ¿no?, de extensión, de apoyarnos en los profesores de secundaria para llegar más allá con lo que hacemos y lo que se puede hacer sobre la oceanografía y sus aplicaciones en Galicia, de que se centren en las rías, ¿no? Precisamente porque las tenemos aquí, no las valoramos lo suficiente, y nos acaban de presentar que es un sistema único en el mundo. Es el sitio donde se describió la ría tipo, ¿no?, de von Richthofen, era pariente del famoso alemán, del Barón Rojo, ¿no?, que andaba persiguiendo a los ingleses en este caso. Bueno, pues esa importancia que tienen las rías es porque no es exactamente un estuario. Incluso en los primeros que publicábamos los trabajos sobre las rías eran ciertamente pudorosos, y bueno, es un casi estuario, es una especie de fiordo, pero no, pues hasta que en los años, pues muy recientemente, en los años 90, digamos que nos empeñamos en que las ediciones inglesas aceptaran el término ría, porque era una cosa diferente de un estuario, ¿no?, porque tiene esos componentes de los que nos han hablado y que yo intentaré también decir aquí. Y luego también me ha gustado que me propusieran esto de cómo funcionan las rías, porque las rías no es algo que es y que está ahí, que es un accidente, sino que es un sistema, tiene piezas, las piezas funcionan y realizan algo, ¿no? Ya hemos visto en las presentaciones anteriores de que mueven elementos, mueven agua, se hacen cosas con ellas y tienen un efecto sobre lo que ocurre. O sea, es un ecosistema, y como tal ecosistema permite todas estas cuestiones que hemos planteado ahora de aplicaciones que necesitan enfoques multidisciplinares, tener en cuenta todas las piezas del sistema, no basta solo con tocar este botoncito y a ver si se rompe el otro, luego ya lo arreglaremos, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes de que tiene un funcionamiento y de que es un sistema, ¿no? Bueno, una ría tiene sus zonas. Esta es la ría del Burgo en Coruña, ¿no? Bueno, pues tiene un aspecto cambiante, no es lo mismo en marea alta que en marea baja, no es lo mismo en distintas épocas de la historia. Esto seguro que hace 100 años no era así, tendría una amplia zona de marismas que ahora cada vez más las canalizamos y ya luego pretendemos que se comporten como un parque, digamos, urbano. Y en este contexto del funcionamiento vamos a hablar de tres elementos, ¿no? Primero, el agua. ¿Cómo llega el agua a las rías? Ya hemos visto algunas piezas, pero vamos a intentar sistematizarlo un poquito y tener un poco claro que el agua realmente es el motor de lo que ocurre en las rías, de su funcionamiento, es el sistema circulatorio, ¿no? Y luego, la materia que los ecosistemas de las rías necesitan para funcionar. Necesitan nutrientes, también los exportan, reciben también, digamos, materia indeseada, los contaminantes, y lo reciben también de distintas fuentes, y luego con esto se produce algo, materia orgánica fundamentalmente, si es un ecosistema, ¿no? Y cambia, esto no se mantiene siempre igual. Ya hemos visto que a escala geológica, a escala de décadas, a distintas escalas. Entonces vamos a intentar enfocar en estos amplísimos puntos del mecanismo de funcionamiento para destacar los más importantes. Vamos a ver primero, en lugar, bueno, de dónde llega el agua. Ya nos han dicho que tiene, pues, una parte de río, un río que, bueno, pues en Galicia no son muy importantes, tienen muy poquito caudal. La atmósfera, ocupan bastante superficie, algunas de ellas, pues como la ría de Arosa, son cosas muy amplias, o sea que la atmósfera hay que tenerla en cuenta, ¿no? La ría de Vigo, otras rías son más estrechitas como Ferrol, y en principio, pues decimos, bueno, pues tendrá poca importancia, pero si tenemos en cuenta la cuenca fluvial o la cuenca, todas las aguas de escorrentía que acaban allí, pues ya empieza a ser una superficie ya a considerar. Y luego, fundamentalmente, el mar. No es un simple estuario que hay un chorro de agua, no es el Miño que sale un chorro de agua dulce y luego, bueno, pues en la plataforma tiene cierta interacción con un poco de zona mareal. No, en la mayor parte de las rías hay una gran bahía o una zona donde tiene mucha influencia el mar. Y en conjunto, esto he intentado poner en tamaño proporcional en cuanto a la cantidad de agua, el mar es el que tiene más influencia sobre la ría. Entonces los fenómenos que ocurren en el mar y su interacción con la plataforma son los que les dan la característica única a una ría, en este caso en Galicia, con respecto a rías en otros sitios y, por supuesto, a los estuarios o incluso a los fiordos, ¿no?, de otros tipos de agentes marinos. Bien, esto ya lo hemos visto con el caso de la ría de Vigo, yo pues lo hago en el caso de la ría de La Coruña. Tienen estos tres componentes, una gran bahía, un pequeño río, incluso una presa al final que regula ese caudal. Y realmente la zona estuarina sería esto, en este caso es la ría del Burgo, unos pocos kilómetros entre el puente de la autopista aquí y una pequeña presa que hay para el abastecimiento de aguas a Coruña y el puente de pasaje, ¿no?, de entrada. Hasta aquí es donde se puede medir influencia de la salinidad. Al llegar aquí ya es todo río. Y su flujo está regulado fundamentalmente por un embalse, ¿no?
Con lo cual, la interacción marina es fundamental en esta parte. Otros rías, esta es la de Ares con la ría de Betanzos, pues tiene una mayor zona de estuario, tiene incluso una mayor zona, porque está menos urbanizada, de marismas, que son muy importantes en las rías. A veces solo pensamos en la parte del agua de las rías, pero y la parte inundable o inundada, o incluso las tierras que están alrededor, cumplen una función muy importante en ese funcionamiento, ¿no? Sobre todo en los ciclos biogeoquímicos y en la diversidad también de esas rías. Otra estructura de ría, también destacando esto, pues es la ría de Arosa, que sí, pensamos en toda la parte emergida o la parte sumergida permanentemente, pero también tiene una pequeña zona interior, corta, pero de intensidad. Esto es, por ejemplo, el puente de las obras del ave de Luya, ¿no? Que desemboca ahí. Bueno, esto simplemente para recordar estas características comunes, pero sobre todo destacar el tamaño de la zona de influencia marina con respecto a la zona estuarina, por muy importante que sea, y que luego, a pesar de este pequeño tamaño, sí que tiene importancia en la circulación, ser conscientes de que estamos hablando sobre todo de interacción del mar con este agente costero. Y luego las rías son muy distintas. Esto hay un trabajo clásico de geología que las clasifica en las bajas, las centrales y las altas, no porque quede más bonito, sino porque realmente tienen, aparte de razones geológicas importantes, de interacción con lo que ocurre en la plataforma, ¿no? No solo es la disposición que tienen algunas, ya hemos visto esto que nos había contado Guillermo Francés sobre las fallas, determina que esto tenga esta forma y no otra cualquiera, y además determina también cómo interacciona con el mar que tiene cerca, más que con los ríos, que más o menos todos son de poco interés, o por lo menos de poco vertido con respecto al intercambio de volumen mareal. Entonces, veremos que algunos fenómenos, por ejemplo, afectan de forma más importante a las rías bajas, como va a ser esto del afloramiento y los movimientos de agua hacia adentro y hacia afuera de las rías, que lo que ocurre en las altas, ¿no? Donde también ocurre afloramiento, pero interacciona de forma distinta, no solo por su intensidad, sino también por su orientación y por su tamaño. Bien, ahora voy a poner un pequeño modelo más que para ver realmente lo que pasa en una ría, para tener esta idea de organismo o de sistema vivo, ¿no? Esto es un vídeo de simulación de corrientes y de cómo la temperatura. Esto, desafortunadamente, no tenemos ninguno hecho todavía a este nivel, digamos, didáctico para Galicia, pero sí tenemos el potencial de hacerlo y se utilizan en investigación. Es un modelo numérico, no son datos reales, pero está calibrado con datos reales. Es decir, así como los meteorólogos pueden predecir dónde se mueven las borrascas, esto que vemos todos los días en el parte del tiempo, no la foto del radar de dónde llueve, sino dónde predicen que se van a mover los vientos, pues también lo estamos haciendo en oceanografía, y también podemos ver cómo se mueven partículas o los organismos que tenemos allí. Entonces permite ver, es un estuario en Estados Unidos, no importa, pero es para ver la interacción que tiene el mar, que estaría de frente, con los canales de ese estuario y con las zonas inundables o marismas, que son esos agujeritos que quedan ahí. Es una simulación a lo largo de varios días, esto creo que no tiene ratón, tengo que dispararlo desde aquí, del mes de mayo. Si me aparece el cursor, aquí anda, pues ala. La marea mueve las aguas hacia adentro y hacia afuera, influyendo la temperatura. Las líneas, estas son capas de la misma temperatura, cuanto más rojas, pues más cálidas y tal, y luego hay unas pequeñas flechitas que simulan las corrientes, ¿no? Más que fijarse en los detalles, es esto, el continuo flujo y reflujo de la marea. Los cambios en las condiciones, depende de qué masas de agua pasen por delante de esa ría, influyen en que entren aguas más cálidas o menos cálidas, y también los vertidos que puedan venir del río, que está en la parte de arriba, ¿no? de la imagen. Entonces, todo este tipo de cosas están ocurriendo con la periodicidad de las mareas, y además condiciona todos los intercambios que vaya a haber de materia y de movimiento de sustancias en las rías, ¿no? Y esto está ocurriendo a esta escala de forma periódica, aunque lo veamos, simplemente vemos el efecto de la marea, pues que hay agua o no hay agua, es lo que se está simulando. Observad cómo hay zonas que se inundan, baja la marea, se quedan en seco, todo este tipo de tal, y tiene asociado transporte de materiales y de organismos, ¿no? Bueno, es simplemente para visualizar el funcionamiento de un sistema. Luego se acaba y ya se dedican a otra cosa. Bien, todo esto se puede simplificar de forma muy esquemática en estas dos gráficas que han hecho unos compañeros en un trabajo de divulgación de una unidad del Consejo que se dedican a estas cosas y que lo plasman muy bien. La ría, el tipo de circulación es un estuario parcialmente mezclado,
o parcialmente estratificado, es decir, no encaja exactamente ninguna de las formas de estuario que están definidas, o por lo menos la circulación de las aguas. Entonces se denomina, tiene una circulación positiva en las cuales el agua de mar es más densa, suele entrar por el fondo, y el agua del río, aunque sea poquita, tiende a salir por la superficie, ¿no? Y en algunos momentos pues hay mezcla de estas aguas. En otras circunstancias el agua del mar entra por la superficie y sale por el fondo. En esto influye sobre todo el fenómeno este del afloramiento, que luego lo veremos con más detalle. Pero de forma general siempre hay una salida neta de agua del río, aunque sea poca, el agua no se queda allí nunca, y suele salir por la superficie porque es más ligera, favorecida por esta circulación y entrada de aguas, también con las mareas. Las zonas más externas de la ría renuevan con más frecuencia, las zonas más internas con menos, pero la renovación neta, como nos habían explicado antes, pasa de ser unas pocas semanas en las épocas de grandes mareas y ayudadas también por los vientos y por el afloramiento, a incluso de casi medio mes, 15 o 20 días en las épocas, digamos, de mareas muertas y de poca circulación, ¿no? Esto tiene consecuencias también con la dispersión de contaminantes o de sustancias que vertamos en las zonas de las rías, como hemos visto. Bien, una manera de ver, esto sí que está desarrollado aquí para Galicia, lo han hecho unos compañeros de mi centro de La Coruña, es un recurso que os invito a utilizar. Está dentro de un proyecto de cooperación transfronteriza, incluso antes de que existiera el Campus del Mar ya estábamos colaborando con nuestros colegas de Portugal, pero bueno, ahora se intenta implicar todo este tipo de acciones en un marco mucho más ambicioso. Esto es un proyecto RAIA, que es un observatorio oceanográfico de la marcha ibérica, de toda esta costa del norte de Portugal y de Galicia fundamentalmente, en el cual hay integración de medidas reales, de medidas que se están haciendo, de boyas oceanográficas, de campañas oceanográficas, con modelos de simulación que permitan responder a preguntas distintas que se puede hacer sobre el mar. Y esto es una aplicación que hay, basada en modelos mucho más, digamos, sofisticados y complejos, para realmente determinar respuestas más precisas, de cuál es la predicción de las corrientes y del transporte de sustancias, incluyendo, pues, por ejemplo, un vertido de petróleo. Esto surgió a raíz del accidente del Prestige, de que recordáis que había una demanda hacia dónde va a ir el petróleo. Somos capaces de predecirlo, no solo donde nos parezca, sino tener herramientas, como los modelos de los meteorólogos, para saber dónde va a acabar una cosa y otra. A raíz de eso se desarrollaron muchas herramientas aplicadas que tienen también un interés científico para plantear y resolver incluso cuestiones de investigación y aplicaciones en muchos campos de la actividad humana, ¿no? Entonces, simplemente permite hacer una predicción de dónde irá una partícula o un conjunto de partículas que soltemos hoy mismo hasta dentro de 4 días. Y esto lo podemos hacer online, en cualquier momento, conectando en esta dirección. La aplicación se llama Alabai, por razones obvias, ya explica lo que significa. Entonces vamos a hacer una que he hecho esta mañana. Es más rápido hacerlo así, o sea, se saca la película, pero lo podemos hacer ahora online, pero entre las conexiones nos va a llevar más tiempo, para ver dónde van a ir distintas partículas sueltas en la plataforma, y ya veréis la interacción que tiene con las rías. Tengo que ver aquí, si no, no me hace caso. Vamos a ver si consigo el ratón para acá. Es difícil mirando así. Mirar así. Bueno, pues primero, se puede elegir, esto es una simulación de hoy, poner una partícula en alguna parte de aquí donde acabará dentro de 2 días, ¿no? Esto si fuera un vertido de petróleo, algo que va por la superficie, y se ponen unos circulitos rojos cuando toca la costa. Si la soltamos ahí, en estas condiciones que está habiendo ahora mismo con estos vientos, predecimos que dentro de tantos días dónde va a acabar. Y también podemos soltar unas cuantas partículas, y vemos dónde pueden acabar. Hasta el 14 de abril, a las 15, 16, 17, repite varias veces. Es, ya digo, una aplicación más didáctica o más exploratoria que realmente, digamos, aplicada. Luego hay los modelos que soportan esto, modelos mucho más complejos, sí que están a disposición, incluso se hacen ejercicios periódicamente donde se pone esto a disposición de las autoridades, ¿no? Y estos serían las corrientes superficiales, también no se comportan exactamente como el petróleo, porque tiene otras características, es el agua a 1 metro de profundidad, y una partícula que soltáramos ahí, ¿dónde acabaría? Como veis, en las condiciones que hay ahora, digamos, no entrarían en las rías, algo que está en la capa subsuperficial por el régimen de vientos.
Y bueno, es una herramienta para jugar realmente y creo que como recurso didáctico puede ser muy interesante de utilizar y además porque está aplicado aquí, ¿no? Me gustaría que hubiera también otra mucho más detallada de las rías, pero al menos permite ver a una escala que todo el mundo entiende y muy próxima, qué consecuencias tiene cualquier actividad fuera del mar, ¿no? Puede decir, bueno, pues a muchas millas de Vigo no nos va a afectar para nada. Bueno, pues acaba dentro, pero fijo, vamos, tal como vamos, ¿no? Porque son vientos que estamos teniendo de componente oeste y componente sur, que precisamente en esta época del año arrastran esas aguas superficiales hacia la costa y hacia el norte. Bueno, y ahora lo repetiría otra vez y así está. Entonces, bueno, así vemos que lo que hay fuera de las rías sí que influye en las rías, y sobre todo las rías tienen una parte marina muy importante. Ya nos han hablado un poquito de cuáles son las condiciones de afloramiento, ¿no? Que se resumen aquí, tal. Simplemente es que cuando soplan los vientos del norte, el agua superficial es arrastrada hacia fuera de la costa y, por estar en el hemisferio norte, tiende a desviarse siempre hacia la derecha, es decir, hacia fuera de la costa, y deja un vacío relativo que es reemplazado por agua fría que está próxima, ¿no? El agua pues, de unos 200 metros de profundidad, que es el agua esta típica, el agua noratlántica del oeste del noratlántico, que pues trae más nutrientes de los que hay en superficie, porque aquí no hay organismos que lo consuman y son zonas donde se regeneran esos nutrientes en profundidad. Entonces causa periódicamente este enriquecimiento. La orientación precisamente de las rías favorece que el agua se penetre mucho, incluso las bocas de las rías principales, la de Arosa, la de Vigo, son bastante profundas, relativamente profundas, 60-70 metros, con lo cual también favorecen que a lo largo de sus canales entre ese agua, que ayuda a la vez a la renovación de las rías, pero a su vez a que la producción biológica en estas capas superficiales sea mayor de lo que habría si no existiera este fenómeno, ¿no? Pero esto ocurre fundamentalmente en primavera, verano, aunque pueda haber episodios de afloramiento periódicos en pulsos en invierno. Digamos que el impacto grande lo tienen en estas épocas en las cuales dejan una capa de agua fría pegada a la costa, por eso bañarse en verano es digamos, hay que tener cierto valor para meterse y estar mucho tiempo en el agua en estas costas. Pero también tiene otra consecuencia sobre la exportación de materiales. Aquí vemos un filamento de agua fría y de corrientes que va hacia afuera, forzando que estos materiales que se originaron aquí lleguen a alcanzar pues, muchas millas de la costa, fuera de la plataforma continental, que sería lo que marcarían estas dos líneas, y permiten que lo que ocurre en la costa influya también en el océano próximo. En situaciones, esto desde marzo a septiembre, digamos que son las condiciones típicas de que esto ocurra, pulsos de viento de 5 a 10 días que desencadenan estos fenómenos, pero en invierno y en otoño lo que ocurre es lo contrario, soplan vientos del sur, el agua es empujada contra la costa, como además el efecto Coriolis hace que se desvíe hacia la derecha, las mete mucho más en la ría, lo que provoca es un apilamiento de todo este agua contra la costa, aumenta la superficie del nivel del mar hacia aquí y introduce ese agua en la ría y cuando ya no se topa con el fondo lo que ocurre es un hundimiento, las aguas superficiales se hunden, fuerza esa circulación negativa de las rías en lo que es digamos, la situación contraria al afloramiento positivo en que sale agua hacia afuera, introduce agua salada a mayor profundidad, desde la superficie a mayor profundidad y acumula cosas en la costa. Suele aportar aguas superficiales, con lo cual es menos ricas en nutrientes y no favorece por tanto la producción, ¿no? Sino la acumulación y tal. En esas condiciones, la simulación que hemos hecho antes ilustra perfectamente en qué consiste, en meter agua superficial oceánica, que si está contaminada o hay algo que flote, va a acabar ahí, y la transporta además en dirección norte, ¿no? Y entonces es una traza de estas que toda esa circulación permite que las aguas de los ríos, del Duero incluso, este accidente que nos había comentado antes Ricardo Prego, la anécdota esta que se han aparecido cadáveres por aquí flotando y restos de muchas cosas que aparecen por ahí, también se deben a que toda la circulación costera suele ser en esta dirección en invierno. Y además, incluso la circulación oceánica, cuando soltábamos partículas por aquí, también van a acabar ahí porque toda la circulación general va en esta dirección, ¿no? Progresando hacia el norte. Bueno, esto influye, el afloramiento y el hundimiento, o downwelling que llamamos en inglés, influye sobre todo por la orientación y por la intensidad de los fenómenos que ocurren aquí a las rías bajas. Es mucho más importante las bajas y centrales que en las altas, donde estos afloramientos, aunque ocurren también en la costa por la intensidad de los vientos, al no tener, primero, tanta superficie en las rías y una orientación favorable a esa exportación, digamos que solo suelen afectar a la boca, pero no introducen todos esos nutrientes y todas estas masas de agua en el interior, ¿no? Y, por supuesto, mucho menos en el resto del Cantábrico. Entonces, también para
para ilustrar que, aunque influye en todo, no tiene la misma importancia en una zona o en otra, aunque todos sean rías. Bueno, esto en cuanto al agua. Podríamos hablar más cosas de hidrografía de las rías y de variaciones que puede haber entre la parte derecha y la parte izquierda, pero como idea general y factor común a todos creo que es suficiente. Y ahora vamos a ver la materia, ¿no? Bueno, la materia, los nutrientes en principio, sí, vamos a pensar en la materia positiva, cosas que permitan que aumente la producción de las rías. Puede llegar también por distintas fuentes, ¿no? Puede llegar por el océano, claro, ya hemos visto con el afloramiento. Los sedimentos también están intercambiando, generalmente liberando sustancias a la capa, por lo menos, de agua intermedia, vertidos que puede haber, y los ríos, que tienen también su aporte de sustancia. Y luego también la precipitación, esto que os decía, que como tienen una gran superficie, es relevante esta cantidad, y esto procede de la divulgación que han hecho de un proyecto compañeros de aquí del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, sobre la influencia de los nutrientes que caen con la precipitación en la ría de Vigo, ¿no? Para ver, bueno, pues esto lleva cosas, lleva nutrientes, la agua de lluvia no es solo agua destilada, tiene muchas cosas, y eso puede ser relevante, porque la superficie a la que influyen es grande, ¿no? El afloramiento, pues, aparte de la temperatura, introduce esos nutrientes, la capa de esto está basado, es un cuadro artístico, pero basado en datos reales, de hecho estos puntitos es los puntitos a los que se determinan las variables, ¿no? Entonces vemos que la temperatura fría va asociada, en este caso, por ejemplo, a sales de nitrato, ¿no? Que es un nutriente fundamental para que haya producción en las capas iluminadas del océano y de las rías en este caso. Y eso produce, como habíamos visto en esta animación que nos había puesto Emilio Fernández antes, una capa rica en fitoplancton, mucha biomasa, en este caso medida por clorofila, de fitoplancton cerca de la superficie. Esto es el efecto directo del afloramiento, y particularmente en las rías. Además tiene la ventaja de que no es mar abierto, el agua queda retenida ahí por efecto de las mareas, durante, decíamos que pues, unos pocos días, y si hay mareas vivas, ahora incluso bastantes semanas. Es decir, estamos en un incubador que recibe una fertilización, está bien iluminado, no hay posibilidad de que se vaya para los lados, con lo cual esa mancha de plancton está hasta que agote los nutrientes o hasta que de repente hay algún fenómeno que la eche fuera de la ría. Y eso explica, en gran parte, la elevada producción que tienen las rías para el tamaño que tienen y la latitud donde estamos, ¿no? Si estas rías estuvieran situadas en la costa de Estados Unidos, a la misma latitud, no tendrían esta productividad. Y luego, además de nutrientes, también llega materia orgánica. Hay materia orgánica que se produce en el estuario, muy importante a partir de esos nutrientes, disuelta y particulada, solemos pensar en la materia particulada que se va degradando, pero hay una porción muy importante que es materia disuelta. Pensemos, por ejemplo, en las macroalgas que liberan este moquillo, todas estas sustancias coloidales o disueltas, eso es materia orgánica que se ha producido en las rías. O el plancton, a veces, que cuando se descompone, pues también deja un residuo orgánico importante. Y también hay aportes externos de materia orgánica que pueda llevar el río. Los ríos, aunque no sean muy importantes, también arrastran pues, las hojas de los árboles por los que circulan, y materia disuelta también, sobre todo taninos. Suele ser una materia más inerte o más difícil de degradar que la que se produce en la ría, y también materia orgánica particulada. Pero, volviendo a los nutrientes, es importante saber, bueno, ¿cuánto llevan? Las sales en el agua de mar realmente están bastante diluidas, son muy poco concentradas, aunque decimos en agua rica en nutrientes del afloramiento, pero eso no es nada, son 13 micromoles, eso no es nada comparado con lo que lleva un río, por ejemplo. Un río lleva 3 veces más nitrato por litro del nitrato que puede haber en el agua que aflora, ¿no? Lleva, sin embargo, menos fosfato, solo el 60% del fosfato que hay en el agua. Y 27 veces más silicato del que hay en el agua de mar, claro, porque las aguas gallegas pasan por terrenos silíceos, entonces llevan mucho silicato disuelto. Entonces decimos, hombre, pues los ríos son los que más nutrientes aportan a la ría. Sí, claro, pero esto es por litro. Cuando consideramos los volúmenes de agua, es que el río es importante en la zona interna donde interacciona en el estuario, con el mar, pero los aportes son pequeños. Y la atmósfera también tiene valores parecidos, incluso elevados de nutrientes, sobre todo en zonas urbanas como Vigo, porque recoge todos los óxidos de nitrógeno, se acaban transformando en nitratos o sustancias susceptibles de incrementar la productividad de las aguas superficiales, y los experimentos que han hecho los colegas aquí de investigaciones marinas han mostrado que si añadimos agua de lluvia
a un cultivo de agua superficial recogida en la ría de Vigo en verano, podemos incrementar, incluso duplicar su producción a corto plazo porque hay nutrientes ahí que pueden aprovechar, ¿no? Y si esto lo extrapolamos a toda la superficie de la ría, pues es un impacto notable, ¿no? Pero de todas formas, el principal volumen es el agua de mar, es el que está regulando la mayor parte de la producción que ocurre. Y luego también los vertidos. Seguro que podemos medir cosas 1000 veces mayores en concentración por litro, pues estos emisarios que vierten directamente sin depurar de la ría de Ferrol, que nos están diciendo, una ría con 100.000 habitantes alrededor, casi, y sin ningún sistema de depuración, que sale todo en una pequeña ría. La concentración por litro puede ser muchísimo más elevada, pero aún así todos los intercambios que hay de los otros elementos compensan, digamos, este efecto, que tiene un efecto local, digamos, pero no sobre el impacto de la ría, ¿no? Bueno, con estos materiales hay producción, ¿no? Ya he contado antes cómo era el principal, bueno, la influencia sobre el fitoplancton de estos nutrientes que introduce el afloramiento. Pero hay más cosas que fitoplancton, ¿no? Una foto del puerto de La Coruña, pero vemos aquí los principales componentes de los productores primarios que cabe esperar en una ría, al menos en la zona de la bahía externa, ¿no? Hay fitoplancton, que le da este color verdoso al agua, tenemos microalgas también en el sedimento, tenemos macroalgas, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos de macroalgas. Y además, en la parte interna, tenemos las zonas, y estas inundables, las marismas, ¿no? Que en parte en Galicia creo que son las grandes olvidadas, que hay muchos estudios, bueno, tampoco es que haya demasiados estudios de macroalgas ni de otras cosas, pero solemos atender más a los estudios de las rías, al fitoplancton y a la parte, al agua, ¿no? Pero sabemos realmente poco, a escala local podemos tener mucho detalle de algunos puntos, pero a escala de toda una ría, ¿cuál es la producción de todos estos macrófitos que rodean esas zonas de las que cada vez tristemente quedan menos porque las urbanizamos, ¿no? Las marismas, de hecho, hasta hace muy poco había una ley en España que favorecía el rellenar las marismas, porque era una ley de 1800, las marismas son insalubres, las marismas solo vienen enfermedades. Sin embargo, las marismas son el sistema de depuración de un estuario, es donde se inmovilizan los sedimentos, es donde se remineraliza todo, pero claro, un juncal pues no se ve como algo positivo, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente esta digresión para mostrar que no todo es fitoplancton, pero sí que, con los pocos trabajos que hay que permiten hacer un estudio un poco de escala, sí permiten ver que la producción de macrófitos puede ser, estos son gramos de carbono por metro cuadrado y año, puede ser la parte más importante, esto es más o menos extrapolado a la ría de Arosa, que es donde había más información, puede ser muy importante, bastante más importante casi que el fitoplancton, teniendo en cuenta toda la superficie de la ría. Las microalgas no suponen casi nada, es una parte muy pequeñita, y los pocos estudios que hay, lo que pasa es que esto es una extrapolación y habría que ver si estos estudios hechos en los años, digamos que 70 y 80 son extrapolables, se calcula que los macrófitos de las bateas, todas las algas que crecen en las cuerdas de mejillón, pueden ser casi equivalentes a los macrófitos naturales que hay hasta donde penetra la luz, en los bordes de la costa de la ría, ¿no? Esto habría que verlo porque a lo mejor el manejo que se está haciendo de las cuerdas que se hacía antes, que era todo a mano y no se limpiaban, ahora se hacen con grúas, se visitan frecuentemente, igual no crecen tantos macrófitos, sobre todo porque reduce la producción, y habría que poner un poco en cuestión esta cifra, ¿no? Pero es sorprendente esto de que cuando ponemos los números en contexto, vemos que gran parte de la producción ocurre en forma de macroalgas, ¿no? O de macrófitos, también de las hierbas marinas y de otros organismos vegetales de la ría. Sin embargo, no solo es la cantidad, sino la calidad. Gran parte de la producción de la ría, luego veremos cómo se aprovecha, circula a través de la red trófica, es el otro sistema circulatorio. Una cosa es el agua que se mueve, pero luego ahora es la materia, va pasando de un organismo a otro, es lo que tenemos la red trófica, desde las bacterias más pequeñitas, pasando por el fitoplancton, que tenemos una diatomea, que tenemos un dinoflagelado, los protozoos, un tintínido que se alimenta de flageladitos, de bacterias, el zooplancton, copépodos que se alimentan de fitoplancton protozoos y que luego a su vez son el alimento de peces o en este caso de medusas, y bueno, pues hasta las toliñas y los delfines que entran en nuestras rías, ¿no? Todo esto conforma, son un poco ejemplo de por dónde circula esta materia, y toda esta materia no suele proceder de las macroalgas y toda esta materia orgánica directamente, sino del fitoplancton. O sea que a pesar de no ser la parte mayoritaria, es la que está, digamos, haciendo circular esto.
Y, bueno, pues también los mejillones, por ejemplo. Es un ejemplo de un estudio que se habían hecho medidas, no solo los gordos que están en las bateas, sino los que hay en el intermareal. Veis, esto es un cuadradito pequeño de 5 por 5 centímetros de una pequeña playa, y la cantidad de, la población de mejillón que puede haber ahí, ¿no? Entonces, todos estos también están retirando partes importantes de ese fitoplancton y haciéndolo disponible a otros niveles, a nosotros que nos los comemos o a los predadores, ¿no? Y esta producción primaria no todo es aprovechable, evidentemente. Aproximadamente un tercio, o un 40%, se respira, es decir, porque se degrada. Las algas también respiran y los organismos que las descomponen. Entonces, gran parte se pierde como respiración. Otro tercio, más o menos, sedimenta. Sedimenta o bien en las rías o bien en las bocas de las rías, como consecuencia de estas circulaciones. De hecho, delante de todas las rías bajas hay un gran cinturón de fango, porque es la acumulación, no es que sea eso todo contaminación, eso ya estaba antes de que estuviera el hombre. No todo el fango es contaminación debida a nosotros. Sin embargo, es toda la zona donde se acumula, donde toda esta materia orgánica es portada por las rías. De gran parte, mucha de ella probablemente sea de macrófitos y de cosas que no se aprovechan directamente en la cadena trófica como consumo directo, sino que tienen que pasar un proceso microbiano, ¿no? Y luego, esta parte sería la exportación, que denominamos técnicamente, es decir, lo que influye en niveles tróficos superiores, ¿no? Bueno, esta es la de las mismas imágenes que nos han puesto antes. También hay cambios, esto no se ha mantenido siempre igual, ya hemos visto la escala geológica, pero también hay cambios que estamos produciendo por el cambio climático, ¿no? Cambio climático antropogénico, directamente. Y además la interacción del cambio climático con otros cambios antrópicos directos, ¿no? El cambio climático inducido por el exceso de CO2 en la atmósfera por la actividad industrial está acoplado y no se puede separar de forma simple de otras influencias como los vertidos, la contaminación, toda la actividad o la modificación del hábitat o la modificación de las corrientes. Todo esto influye y hace que el sistema ría, el ecosistema, vaya a tener distintas presiones y todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar, pero esto es un resumen de lo que hemos, digamos que sintetizado en un estudio que se organizó en Galicia sobre los efectos del cambio climático, evidencias y posibles proyecciones del cambio climático en los ecosistemas de las rías, ¿no? Una de las consecuencias, lo que se ha visto es que se disminuye o está disminuyendo desde los años que hay registros, digamos, instrumentales, no basado en aproximaciones geológicas, como nos habían presentado antes, sino desde los años 60 prácticamente, que tenemos bien medido el viento de las rías y podemos saber lo que ocurre en esta zona. Ha habido un descenso de la frecuencia de afloramiento. Claro, eso significa menos afloramiento, menos nutrientes. Pues nuestros colegas biogeoquímicos han hecho un cálculo preciso de cuánto dejamos de recibir de nutrientes. Eso estamos dejando de introducirlo para la producción primaria del fitoplancton. La temperatura va a influir en muchas cosas, pues desde las especies que van a aparecer a el estrés al que se ven sometidas las que ya están aquí, y sobre todo es más importante no los peces que, bueno, se pueden desplazar y se van unos y vienen otros y podemos ver los pros y los contras, pero en las especies que están aquí, sobre todo las bentónicas, que puedan tener límites a sus rangos de temperatura, ¿no? Para algunos procesos, como la reproducción de algunas especies de almejas, desde que puede llegar a ser limitante. También va a haber cambios en el nivel del mar. El cambio del nivel del mar nos va a suponer pues, pérdidas de hábitat, por ejemplo, para muchos los macrófitos marinos. Las praderas de fanerógamas no podrán estar a las profundidades que están ahora porque quedarán más profundas, les llegará menos luz y se va a modificar reducir su presencia. Entonces habrá, en principio, menos producción neta disponible para, pues, por ejemplo, el marisco, ¿no? Que además se ve influido por otro fenómeno, por ejemplo, la frecuencia de riadas. No es la cantidad total, sino estos eventos masivos y sobre todo también debido a las presas, en que de vez en cuando tienen que desaguar por urgencia o por requisitos de seguridad, y entonces eso causa pues, mortalidades masivas como la ría de Muros tienen cada poco, ¿no? y en muchos otros sitios. Entonces, no quiero entrar en detalles de cada una de las cosas, pero sí quiero ilustrar que es un sistema complejo y conectado. No basta decir, bueno, pues el cambio climático va a suponer menos afloramiento. No, porque hemos visto que el afloramiento también tiene ciclos a escala geológica, incluso a menor escala decadal,
que estamos empezando a conocer ahora, porque precisamente nadie había estudiado este tipo de fenómenos con antelación. Y de hecho los grandes sistemas del afloramiento del mundo no responden todos igual al mismo, digamos, forzamiento o a la misma causa de incremento de la temperatura y modificación del patrón de vientos, ¿no? La costa de California, por ejemplo, se está intensificando, pero en otros, como el nuestro de Canarias y Galicia, está descendiendo. Entonces, ¿cómo va a responder esto? Pues todavía no se sabe y es un reto de futuro. Y bueno, pues este reto de futuro se resuelve pues trabajando más sobre el sistema, y esto es un ejemplo de estudios que se están haciendo sobre macrófitos precisamente en una zona de ría, ¿no? Una zona exterior, que pues es espectacular la cantidad de biomasa que tiene. Y creo que con esto, bueno, las referencias estarán luego en la presentación, por si alguien quiere entrar en más detalles, y muchas gracias por vuestra atención. Incluso una presa al final que regula ese caudal. Y realmente la zona estuarina sería esto, en este caso es la ría del Burgo, unos pocos kilómetros entre el puente de la autopista aquí y una pequeña presa que hay para el abastecimiento de aguas a Coruña y el puente de pasaje, ¿no?, de entrada. Hasta aquí es donde se puede medir influencia de la salinidad. Al llegar aquí ya es todo río. Y su flujo está regulado fundamentalmente por un embalse, ¿no? Con lo cual la interacción marina es fundamental en esta parte. Otros rías, esta es la de Ares con la ría de Betanzos, pues tiene una mayor zona de estuario, tiene incluso una mayor zona, porque está menos urbanizada, de marismas, que son muy importantes en las rías. A veces solo pensamos en la parte del agua de las rías, pero y la parte inundable o inundada, o incluso las tierras que están alrededor, cumplen una función muy importante en ese funcionamiento, ¿no?, sobre todo en los ciclos biogeoquímicos y en la diversidad también de esas rías. Otra estructura de ría, también destacando esto, pues es la ría de Arosa, que sí, pensamos en toda la parte emergida o la parte sumergida permanentemente, pero también tiene una pequeña zona interior, corta, pero Vamos a hablar de tres elementos, ¿no? Primero el agua, cómo llega el agua a las rías. Ya hemos visto algunas piezas, pero vamos a intentar sistematizarlo un poquito y tener un poco claro que el agua realmente es el motor de lo que ocurre en las rías, de su funcionamiento, es el sistema circulatorio, ¿no? Y luego la materia que los ecosistemas de las rías necesitan para funcionar, necesitan nutrientes, también los exportan, reciben también, digamos, materia indeseada, los contaminantes, y los reciben también de distintas fuentes, y luego con esto se produce algo, materia orgánica fundamentalmente, si es un ecosistema, ¿no? Y cambia, esto no se mantiene siempre igual. Ya hemos visto que a escala geológica, a escala de décadas, a distintas escalas. Entonces vamos a intentar enfocar en estos amplísimos puntos del mecanismo de funcionamiento para destacar los más importantes. Vamos a ver primero en lugar, bueno, de dónde llega el agua. Ya nos han dicho que tiene pues, una parte de río, un río que, bueno, pues en Galicia no son muy importantes, tienen muy poquito caudal, la atmósfera, ocupan bastante superficie, algunas de ellas, pues como la ría de Arosa, son cosas muy amplias, o sea que la atmósfera hay que tenerla en cuenta, ¿no? La ría de Vigo, otras rías son más estrechitas como Ferrol, y en principio pues decimos, bueno, pues tendrá poca importancia, pero si tenemos en cuenta la cuenca fluvial o la cuenca, todas las aguas de escorrentía que acaban allí, pues ya empieza a ser una superficie ya a considerar. Y luego, fundamentalmente, el mar. No es un simple estuario que hay un chorro de agua, no es el Miño que sale un chorro de agua dulce y luego, bueno, pues en la plataforma tiene cierta interacción con un poco de zona mareal. No, en la mayor parte de las rías hay una gran bahía o una zona donde tiene mucha influencia el mar. Y en conjunto, esto he intentado poner en tamaño proporcional en cuanto a la cantidad de agua, el mar es el que tiene más influencia sobre la ría. Y todos los fenómenos que ocurren en el mar y su interacción con la plataforma son los que les dan la característica única a una ría, en este caso en Galicia, con respecto a rías en otros sitios y, por supuesto, a los estuarios o incluso a los fiordos, ¿no?, de otros tipos de agentes marinos. Bien. Esto ya lo hemos visto con el caso de la ría de Vigo, yo pues lo hago en el caso de la ría de La Coruña. Tienen estos tres componentes, una gran bahía, un pequeño río. Estoy encantado de que el Campus del Mar haya empezado con este nuevo programa, ¿no?, de extensión, de apoyarnos en los profesores de secundaria para llegar más allá con lo que hacemos y lo que se puede hacer sobre la oceanografía y sus aplicaciones en Galicia, de que se centren en las rías, ¿no? Precisamente porque las tenemos aquí, no las valoramos lo suficiente, y nos acaban de presentar que es un sistema único en el mundo. Es el sitio donde se describió la ría tipo, ¿no?, de von Richthofen. Él era pariente del famoso alemán, del Barón Rojo, ¿no?, que andaba persiguiendo
a los ingleses en este caso. Bueno, pues esa importancia que tienen las rías es porque no es exactamente un estuario. Incluso en los primeros que publicábamos los trabajos sobre las rías eran ciertamente pudorosos y bueno, es un casi estuario, es una especie de fiordo, pero no, cuando, pues hasta que en los años, pues muy recientemente, en los años 90, digamos que nos empeñamos en que las ediciones inglesas aceptaran el término ría, porque era una cosa diferente de un estuario, ¿no? Porque tiene esos componentes de los que nos han hablado y que yo intentaré también decir aquí. Y luego también me ha gustado que me propusieran esto de cómo funcionan las rías, porque las rías no es algo que es y que está ahí, que es un accidente, sino que es un sistema, tiene piezas, las piezas funcionan y realizan algo, ¿no? Ya hemos visto en las presentaciones anteriores de que mueven elementos, mueven agua, se hacen cosas con ellas y tienen un efecto sobre lo que ocurre, o sea, es un ecosistema, y como tal ecosistema permite todas estas cuestiones que hemos planteado ahora de aplicaciones que necesitan enfoques multidisciplinares, tener en cuenta todas las piezas del sistema, no basta solo con tocar este botoncito y, bueno, y a ver si se rompe el otro, luego ya lo arreglaremos, ¿no? Entonces, es importante ser conscientes de que tiene un funcionamiento y de que es un sistema, ¿no? Bueno, una ría tiene sus zonas, esta es la ría del Burgo en Coruña, ¿no? Bueno, pues tiene un aspecto cambiante, no es lo mismo en marea alta que en marea baja, no es lo mismo en distintas épocas de la historia, esto seguro que hace 100 años no era así, tendría una amplia zona de marismas que ahora cada vez más las canalizamos y ya luego pretendemos que se comporten como un parque, digamos, urbano. Y en este contexto del funcionamiento,